Empecemos, empecemos con la clase de hoy. Vamos a seguir ahondando sobre estas fases de la investigación y sobre estos pasos necesarios para construir un proyecto de investigación, ¿sí? Vamos a trabajar esta clase con el texto de Bota Mirta, Tesis, Monografías e Informes. En general no es un texto largo. Vamos a trabajar con una parte, pero está el texto completo en la plataforma. Yo les sugiero que lo tengan de referencia, lo consulten, porque puede servir para, por ejemplo, si tienen alguna duda con una cita o cómo agregar una referencia. Es un texto bastante práctico, ¿sí? Al momento de realizar esto, ya sea monografías, informes, tesis. Y también es la base que vamos a usar para lo que vamos a ver hoy día, que es estos pasos, estas fases de la investigación, y que vamos a trabajar hoy día con un ejemplo, ¿sí? Que lo vamos a ir eh, puliendo a este ejemplo, para que ustedes también tengan una visión un poco más clara de el trabajo que yo les voy a pedir que realicen para finalizar este módulo. Y también que lo vayan viendo, lo vayan analizando, porque el trabajo práctico que les voy a pedir sobre la sesión número 2 tiene que ver con esto que vamos a ver hoy día. Vamos a ver estas fases de la investigación, ¿sí? Estas 5 fases, y sobre todo vamos a pensarlo en el momento en que estamos construyendo un proyecto de investigación. Vamos a empezar primero con lo que es la selección del tema. La selección del tema, algunas ideas que pueden surgir para un tema de investigación, puede ser examinar experiencias personales, pueden ser temas o problemas que nos inquietaron, podemos realizar entrevistas con expertos en áreas de nuestro interés, podemos revisar temas de interés en bibliotecas, investigaciones publicadas o en proceso también, ver bibliografías de libros, revistas científicas, ver las sugerencias de lectura que nos den otros especialistas, o también podemos ver temas que se estén trabajando en instituciones o institutos de investigación. Eso también se aplica al momento de tanto un proyecto de investigación como de una tesis, de un trabajo final. Siempre hay que hacer esta construcción previa y siempre es interesante pensar de dónde sacamos esas ideas novedosas, ¿no? Esas ideas que hacen, como dice de Sousa Minayo, a la creatividad del investigador. Algunas preguntas o ideas que yo les propongo también es que piensen qué me llamó la atención en mi práctica profesional, ¿sí? O por ejemplo, en mi día a día o en mi trabajo o inclusive hasta en el lugar en el que vivo, ¿qué me llama la atención? ¿Qué es algo que no logro explicar del todo y me gustaría conocer un poco más cómo funciona? Algo que no se pueda explicar sobre prácticas y costumbres en mi ámbito, ¿sí? Hay muchas cosas, algo también una práctica muy importante es esto de poder cuestionar aquello que damos como natural. Entonces, en nuestro día a día hacemos las cosas por costumbre, de forma práctica, porque, por supuesto, no podemos detenernos a cuestionar cada paso que damos. Pero a la hora de investigar, sí es interesante detenernos y cuestionar estas prácticas y estas costumbres y pensar por qué se hacen de la forma en que se hacen. Al momento en que nos preguntamos por qué algo es de la forma en que es, podemos estar ante o una pregunta de interés que por ahí lo buscamos un ratito en internet y lo respondemos y quedamos tranquilos, o algo que nos sigue generando inquietud y que podemos tratar de ampliar y convertir en un tema de investigación. También puede ser leyendo un artículo en otra materia que me interesa y consulto la bibliografía, ver otra materia, otro módulo, consultar la bibliografía de un curso que hago
Las fuentes pueden ser un montón. Consulto también sobre investigaciones que se están realizando en mi lugar de trabajo o en los institutos de investigación también. Por ejemplo, los institutos de investigación o las instituciones en general suelen tener temas de interés, suelen tener temas que están eh, o están siendo desarrollados por ciertos grupos de profesionales o son de interés particular para una institución. También puede ser que vea en las redes sociales noticias o eventos que me gustaría comprender mejor. Para la elección de este tema, vamos a tener que considerar primero que el interés que nos despierte sea una curiosidad intelectual, es decir, que queramos conocer y comprender más, que tenga una utilidad, es decir, que mientras algo más nos es útil a nosotros, más interés vamos a tener en ello, ¿sí? Otra característica es que sea factible, es decir, que tengamos las fuentes, los medios y el tiempo necesarios para realizarlo, y que también no haya duplicidad, es decir, que no repitamos ni técnicas y enfoques en lo que vayamos a abordar. En la construcción de este tema, vamos a tener que realizar estos 5 pasos. Vamos a tener que analizar, delimitar y definir el espacio y el tiempo, cuáles son los temas principales y los subtemas, cuáles son los puntos de vista y las teorías que estamos empleando. A ver, ahí se me escucha. Sí, se escucha, licenciada. Ah, bien, bien. No me parecía a mí que estuviera viendo el micrófono. Bien, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias con otras áreas? También tenemos que pensar. ¿Qué otras áreas nos pueden ayudar en nuestro tema? ¿Y qué otras áreas pueden guardar relación, pero hay alguna barrera que nos impida abordar? ¿Y qué métodos vamos a emplear para buscar los datos? Para la selección de tema vamos a trabajar con este ejemplo, ¿sí? Y vamos a empezar a realizar todo este trabajo, todos estos pasos para lograr que de esta idea, de este tema, de esta pregunta tan general, logremos una idea concreta y un tema concreto que pueda convertirse en un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo con el que vamos a trabajar para también orientarlos a ustedes y que también piensen que este es el ejercicio que van a tener que realizar con sus propias propuestas. Este ejemplo que les doy, esta pregunta, ¿no? ¿Qué factores de riesgo de violencia urbana se encuentran en la provincia de Salta? Yo les pregunto, ¿cómo podríamos delimitarlo mejor en un espacio y en un tiempo? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se lo podría delimitar en esta dimensión de espacio y tiempo? Pueden escribirme si quieren o pueden comentar por chat también. Muy bien, perfecto. En espacio a un barrio. Muy bien, muy bien. Y en tiempo a un año. Exacto. Precisamente es esto. Delimitar lo mejor que podamos dónde vamos a ver ese tema
porque decir la provincia de Salta es imposible, es absolutamente imposible, no solo para, mucho menos obviamente para una sola persona, ¿sí? Pero en general hablar de toda una provincia es algo muy grande que requiere mucho tiempo y muchos recursos. Entonces, precisamente, podemos hablar de qué factores de riesgo de violencia urbana se encuentran en el barrio X de la ciudad de Salta, ¿sí? Y en el tiempo puede ser en un año o, por ejemplo, en el un periodo preciso de junio a diciembre del 2023, ¿sí? Esta es la primera selección de tema, este es el primer recorte que hacemos. Tiempo y espacio. Siempre tiene que estar detallado lo más preciso posible. Por ejemplo, vamos a pasar al segundo ejercicio, a plantear temas y subtemas, ¿sí? Podemos decir que esta pregunta, ¿sí? Esta pregunta es nuestro tema general, ¿no? ¿Qué subtemas piensan que podríamos abordar dentro de esta pregunta general? Tenemos que poder diferenciar, ¿no? ¿Cuál es nuestra gran pregunta de investigación y cuáles son otras preguntas menores que se desprenden, pero que también van a estar dentro de nuestro trabajo, ¿sí? ¿Qué subtemas podrían comentarme? Mira, me comentan adicciones, por ejemplo, ¿sí? Yo les doy, por ejemplo, hay que tratar siempre de limitarnos a esto, ¿no? A lo que estamos tratando. Entonces, mi subtema va a ser cuáles considero que son factores de riesgo, ¿sí? Y por qué. Un tema muy importante. Yo tengo que definir de qué hablo yo cuando hablo de factores de riesgo, ¿sí? Ahí puede ser que yo considere, por ejemplo, las adicciones, y también tengo que pensar, un subtema va a ser cómo los voy a medir, porque esto también es importante. Yo tengo que saber que lo que voy a investigar puedo medirlo, si no, no tiene sentido abordarlo en mi investigación. Y también por qué es importante el estudio es otro subtema importante. Esta gran pregunta que tenemos de ejemplo es pertinente y también es importante en la investigación que yo demuestre la pertinencia, ¿sí? De lo que yo voy a investigar, ¿sí? Por ejemplo, los tipos de delito en la zona, muy bien, es un subtema interesante también que abarca dentro de estos factores de riesgo, ¿sí? Y todo esto yo lo tengo que considerar. Esta gran pregunta general, ¿qué implica? ¿Con qué me va a hacer trabajar? Y de ahí en más también realizar un recorte de a qué puedo llegar y a qué no puedo llegar. El siguiente paso va a ser pensar cuáles son los puntos de vista y teorías, es decir, el marco teórico. Tenemos entonces nuestra delimitación en tiempo y espacio, el tema y los subtemas. Vamos a pensar ahora nuestro marco teórico, que son estos puntos de vista y estas teorías que vamos a emplear. Primero, el ejemplo que yo les doy es, si yo hablo de factores de riesgo de violencia urbana, ¿de dónde voy a sacar eso? Va a ser parte de mi marco teórico, ¿sí? Por ejemplo, me voy a basar en la presencia de factores de riesgo de violencia urbana del 1999 de la CEPAL. Es parte de mi marco teórico. También parte de mi marco teórico, también pensemos, ¿no? Punto de vistas y teorías, va a ser las definiciones y los conceptos. Eso también lo habíamos visto con autores anteriores. Yo tengo que definir en mi marco teórico qué entiendo por violencia, qué entiendo por violencia urbana o violencia social, qué entiendo por un factor de riesgo y
con cada factor de riesgo que yo trabaje, también tengo que definirlo, es decir, este factor de riesgo lo considero de esta forma, en esta medida es un riesgo, en esta medida no lo es, ¿sí? Todos estos conceptos tengo que trabajarlos y todo esto va a ser parte de mi marco teórico. Y tengo que saber diferenciar si hablo de violencia doméstica, si hablo de violencia interpersonal, si hablo de violencia económica, por ejemplo. Todas estas cosas, todos estos conceptos con los que tan solo esa pregunta me inspira a trabajar, es algo que yo tengo que definir, que diferenciar y que desarrollar en mi marco teórico, ¿sí? Por ahí suele pasar esto de encontrarnos ante la elaboración de un marco teórico y que cueste un poco, ¿no? El marco teórico, que cueste esto de decir, bueno, pero necesito acaso una gran teoría y enmarcar todo mi trabajo dentro de esta teoría tan compleja que es. No, el marco teórico va a empezar desde esto, desde estos conceptos que nos plantea la pregunta de investigación, el problema de investigación, nos plantea estos conceptos que a veces los trabajamos y los damos por hecho. En nuestra investigación tenemos que suponer que aquel que nos va a leer no comparte nuestra misma definición, entonces tenemos que aclarar que entendemos por quizás un concepto tan cotidiano como puede ser violencia. Tenemos que definir realmente qué decimos cuando hablamos de violencia. Al momento en que empezamos a definir, bueno, yo voy a definir la violencia urbana como esto. Y bueno, ¿de quién estoy sacando esa definición de violencia urbana? Porque es una definición que eh, seguramente mucha gente investigó antes que yo. Seguramente en otros lados se lo ve de otra forma. Entonces, al momento en que yo empiezo a definir conceptos, al momento en que yo empiezo a encuadrar toda mi investigación, ya estoy construyendo ese marco teórico. Entonces, mi consejo es, a la hora de construir un marco teórico, si no sabemos por dónde arrancar, empecemos a arrancar siempre por los conceptos y definamos todo. Definamos hasta lo que nos parezca, y sobre todo lo que nos parezca obvio, porque aquellas cosas que nos parecen obvias son precisamente aquellas cosas que necesitamos trabajar y investigar muchas veces en nuestro propio trabajo. Bien, recuerden esto, ¿no? Todo concepto conlleva un marco teórico de referencia. Entonces, ya tengo mi pregunta, mi problemática, mi tema, mi subtema, tengo, eh, lo tengo delimitado en el tiempo y en el espacio, estoy construyendo mi marco teórico, ¿sí? Como ven, esto es un esquema que nos ayuda a realizar el proyecto de investigación, por ejemplo. No estoy en este momento definiendo todo, pero sí estoy definiendo las herramientas y los conceptos con los que voy a trabajar. El siguiente paso es pensar cómo lo voy a medir, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿esta pregunta, esta aproximación al tema, es más cualitativa o es más cuantitativa? Bien, me dicen cualitativa. Para que lo trabajemos un poco más, yo les voy a dar, ¿sí?
Ya vamos a ver un poquito más sobre cómo lo voy a medir a esto, así cómo van a ser los métodos que voy a usar, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿sí? Es una pregunta importante, ¿no? Pensar, ¿lo voy a abordar de forma cualitativa o cuantitativa? ¿Sí? Es un tema que yo puedo abordar de ambas formas. Puedo verlo de manera cualitativa o de manera cuantitativa, ¿sí? Inclusive puedo, eh, obviamente requiere más tiempo, recursos, pero puedo complementar esas dos perspectivas y siempre pensar que lo cualitativo y lo cuantitativo se puede complementar, ¿sí? Esto es algo que me tengo que preguntar porque según cómo decida yo cómo lo voy a medir, es el tipo de datos que voy a buscar. Vamos a ver otra característica, vamos a volver a esto de lo cualitativo o lo cuantitativo. Otra característica que tenemos que observar es qué semejanzas y diferencias tiene con otras áreas, ¿sí? Esto puede ayudar a enriquecer el panorama que yo tenga de la investigación, ¿sí? Y también nos ayuda a delimitarlo más. Por ejemplo, yo puedo decir que esta pregunta, este tema de investigación, se aproxima a lo que yo considero, por ejemplo, sociología y antropología urbana y al área de la seguridad pública. Entonces, yo sé que estas áreas van a estar relacionadas con este tema que yo quiero investigar y que si quiero ampliar mi visión, si quiero ampliar mi vista del tema, tengo que buscar en estas otras áreas, estas disciplinas, quizás hayan realizado estudios similares, ¿sí? O estudios que me ayuden a mí a construir y ampliar mi percepción del tema. Pero por otro lado también puedo decir que lo puedo relacionar al área de la psicología, pero el área de la psicología no es un área donde yo puedo investigar porque no es mi profesión. Entonces ahí también estoy encontrando un límite. No puedo abordarlo desde la psicología porque no soy psicólogo. Entonces, ¿se relaciona con mi tema? Sí, por supuesto. Lo que es violencia, pensamos por ejemplo violencia doméstica, se va a relacionar muchísimo, pero no es un área en la que yo puedo investigar, entonces puedo contemplarlo como, sí, mi tema abarca esto y puedo quizás consultarlo y conocer un poco qué se hace sobre el tema en esa área, pero no puedo tampoco pretender aplicar o métodos o técnicas o conocimientos de otras disciplinas más específicas, ¿sí? Y volviendo a esto de cómo lo voy a medir, ¿sí? Es también importante pensar cuáles son los métodos que voy a usar para buscar los datos, ¿sí? ¿Cómo lo voy a medir? Es parte de mi marco teórico, ¿sí? Porque ya estoy abordando una visión de los datos al momento en que digo, bueno, esta investigación va a tener un corte más cualitativo o más cuantitativo, ¿sí? Estoy también abordando una interpretación posible de los datos que tengo, ¿bien? Entonces, al momento en que yo quiera decir, bueno, estos son mis métodos para recolectar datos, todo esto va a estar interrelacionado, ¿sí? Les pongo en este ejemplo, en esta pregunta precisamente, ¿sí? Yo podría elegir abordarlo desde una metodología cuantitativa, porque en mi pregunta yo estoy planteando qué factores de riesgo se encuentran en tal barrio, ¿sí? Estoy tratando de medir la inferencia y la distribución de características en una población. Entonces, como ven, ya la forma en que
formulamos una pregunta, también implica una metodología. Entonces, esta metodología cuantitativa, ¿puedo también aplicar una metodología cualitativa? Por supuesto, es un tema que se da tanto a lo cualitativo como a lo cuantitativo. Esta forma en la que yo hice mi pregunta me orienta más a lo cuantitativo, pero no significa que yo no pueda abordarlo desde lo cualitativo. En ese caso tendría que realizar otras preguntas posibles, ¿sí? Puedo trabajar este mismo tema, pero quiero hacerlo de una forma más cualitativa. Les doy un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, quiero abordar esto de los factores de riesgo de violencia urbana en el barrio tal, en la ciudad de Salta, en tal periodo, pero quiero trabajar con grupos focales que sean grupos en riesgo. Ahí estoy hablando de una visión más cualitativa. Al momento en que yo quiera buscar, ¿no?, la profundidad de un tema, al momento en que yo quiera pensar, bueno, esto sucede en tal barrio, este es un grupo que está en riesgo y yo quiero trabajar con este grupo en riesgo y quiero que este grupo en riesgo me dé sus perspectivas y me informe sobre, y pueda yo llegar a entender hasta sus subjetividades inclusive, y pueda yo entender cómo funcionan estos grupos con los que voy a trabajar, o cómo funciona realmente la vida cotidiana de estas personas que están en estas situaciones de riesgo. Ahí estoy aplicando una visión más cualitativa. En la medida en que yo digo, bueno, quiero ver cuán recurrente es cierto fenómeno, ¿sí? Digamos, cuál es la distribución entre todos los hogares de este barrio de estos factores de riesgo, ahí estoy pensando en una visión más cuantitativa, ¿sí? De todas formas, vamos a volver a esto de lo que es cuantitativo y lo que es cualitativo. Lo vamos a profundizar también para que conozcan cuáles son las herramientas de cada una de estas metodologías, ¿sí? Denme un segundito. Bien, ahora sí. Bien. Ya realizamos todo este trabajo de delimitación y de selección del tema, ¿sí? Como ven, hemos eh, pulido bastante mejor el tema que queríamos trabajar, ¿sí? Y vamos a seguir con este mismo tema, pensando en todo este bosquejo que es necesario para elaborar un proyecto de investigación, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente fase, que es plantear hipótesis. En todo este trabajo que podríamos decirle de preproyecto, yo también tengo que ir pensando en todas estas partes, ¿no? En lo que puedo llegar a plantear como hipótesis. Es decir, ¿qué puedo probar con mi estudio? Toda hipótesis es una explicación provisional. Al momento al que yo voy a algún lugar y pienso qué es lo que podría encontrarme, estoy suponiendo algo, ¿sí? Y estoy también dando una explicación provisional.
Para esta explicación provisional va a ser importante que definamos de forma precisa y clara cuál es la unidad de análisis y cuáles son las variables que vamos a tener. Vamos a ver este ejemplo que se estaba dando y vamos a plantear la pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo probar con mi estudio? Tenemos ya todos estos temas, subtemas, metodologías, marco teórico. Ahora, ¿cuál es la hipótesis que yo podría plantear? ¿Qué preguntas me podría hacer y qué inferencias, ¿sí? podría o explicaciones podría llegar a dar? Bien, en este caso les voy a dar un ejemplo de hipótesis, ¿sí? Yo podría decir que mi hipótesis es que la incidencia de los factores de riesgo en el barrio elegido guardan correlación con los casos de violencia registrados. Entonces aquí tengo que pensar cuáles son mis variables, ¿sí? Cuál es la unidad de análisis que yo estoy eligiendo, ¿sí? Les pregunto, en esta hipótesis que estoy armando, ¿cuáles serían la unidad de análisis y cuáles serían mis variables? En este caso, ¿sí? Mi unidad de análisis es el barrio que yo elegí, el barrio X, que voy a trabajar de la ciudad de Salta. Esa es mi unidad de análisis. Mis variables en esta hipótesis van a ser estos dos variables que yo voy a estar viendo de qué manera se relacionan. La incidencia de los factores de riesgo de violencia urbana y los casos de violencia registrados. Entonces, tengo acá mis dos variables y mi hipótesis va a intentar ver cómo se relacionan estas variables en mi unidad de análisis. Y acá lo que estoy planteando es que hay una relación de correlación. La correlación también es importante que implica que se relacionan, puede ser que a mayor incidencia de estos factores de riesgo hay mayor casos de violencia registrados, pero no necesariamente me lo explica, pero eso es lo importante de la correlación, que es esa limitación. Pero es importante que mi hipótesis implique también lo que yo puedo alcanzar a explicar y lo que yo no puedo alcanzar a explicar, ¿sí? Entonces esto también es importante a la hora de plantear la hipótesis, ¿sí? Volviendo un poco. Si yo hablo de correlación, sí, voy a trabajar en este barrio, realizo las encuestas necesarias, cruzo datos, por ejemplo, con los datos de que pueda tener el gobierno provincial y voy a tratar de ver cómo se relacionan estas dos variables y puedo decir que hay una relación entre ambas, pero también tengo que aclarar en lo que yo planteé en un proyecto de investigación que tampoco en mi investigación puedo comprobar definitivamente que esa es la causa, que uno es la causa de otra o que el otro es la causa de lo primero, ¿sí? Esas limitaciones también son pertinentes en la investigación.
pasando a la elección del método, ¿sí? Esta fase de elección del método, tenemos que pensar los datos que queremos trabajar, si son pertinentes, si sirven para probar, negar o rectificar nuestras hipótesis, y si sirven para justificar o descalificar los métodos que yo voy a emplear. Volviendo a esto, ¿no? Que decíamos si era cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Si yo estoy hablando de incidencia de factores y de casos registrados, estoy hablando de una correlación, estoy hablando de una evaluación cuantitativa de datos cuantitativos, donde, por ejemplo, yo realicé encuestas en este barrio y pregunte a los habitantes de cada hogar qué factores de riesgo se presentan, ¿sí? O que, por ejemplo, considere registros de casos de violencia, entonces haga una comparación de aquello que yo puedo registrar o aquellos datos que ya existen, puedo consultar fuentes de datos como INDEC, ¿sí? O la encuesta de hogares y tratar de cruzar todos estos datos, ¿sí? Pero estamos hablando de grandes cantidades de datos y toda gran cantidad de datos se procesa de forma cuantitativa. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué datos vamos a recolectar cuando queramos realizar este trabajo? ¿Sí? Por ejemplo, que yo me plantee, bueno, quiero hacer en mi trabajo encuestas en hogares, quiero emplear datos gubernamentales y quiero trabajar con grupos focales, ¿sí? En el caso de esta pregunta que yo me estoy planteando, ¿bien? La encuesta de hogares me sirve, los datos gubernamentales me sirve, el trabajo con grupos focales no podemos decir que nos sirva, porque siempre es bueno el trabajo, ¿sí? Pero en este caso específico que yo quiero trabajar, en esta pregunta de investigación que me estoy haciendo, en esta hipótesis que estoy planteando, esos datos no van de acuerdo a mi hipótesis. Si llego a plantear otro tipo de hipótesis, sí, absolutamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá trabajar con grupos focales no me va a sumar mucho a mi hipótesis más que los otros dos tipos de recolección de datos. Entonces, estas preguntas son pertinentes a la hora en la que empezamos a elaborar, ¿no?, nuestro trabajo. Sirve para probar, negar o rectificar la hipótesis. Sirve para justificar o descalificar los métodos, ¿sí? Puede ser algo que puede suceder y que realmente puede suceder en nuestra investigación, que primero nos planteemos, bueno, esto lo voy a realizar de esta forma y voy a recolectar este tipo de datos, ¿sí? Puede ser que también nuestra investigación llegue a cambiar, puede ser que planteemos esta hipótesis y en la investigación nos encontremos con una realidad de trabajo totalmente distinta, en la que, por ejemplo, no es posible recolectar los datos que queríamos recolectar y entonces sea necesario cambiar nuestra metodología. Es algo que puede pasar. Al momento en que esto sucede, ¿sí? Al momento en que decimos, bueno, eh, estos datos que yo estoy recogiendo me están descalificando mi método de investigación porque ya no me es suficiente. Si yo quiero abordar algo de forma cuantitativa, lo voy a hacer con muchos datos y no estoy logrando suficientes datos que sean representativos de toda la población. Entonces, estos mismos datos me están descalificando este abordaje que yo tengo. Es algo que puede suceder, ¿sí? Que siempre tenemos que pensar que lo inesperado sucede, ¿sí? Entonces puede ser que ahí diga, bueno, no puedo trabajar de esta forma, voy a tener que trabajar con grupos focales y voy a tener que entonces cambiar mi hipótesis porque ya no voy a poder buscar una correlación, sino que voy a buscar alguna otra cosa. Entonces, mi tema tendrá que cambiar, mi problemática, mi pregunta tendrá que cambiar
y también tendrá que cambiar mi hipótesis, ¿sí? Entonces, supongamos que seguimos adelante con este caso, elegimos esta metodología cuantitativa, una recolección de datos de encuestas de hogares y datos gubernamentales, ¿sí? Con respecto a esta recolección de datos, ¿sí? Mirta Botta nos plantea algunas preguntas que tenemos que hacernos, suponiendo, ¿no? Como les decía, que seguimos adelante con esta metodología, todo está en orden. Como ven, ya hemos trabajado un montón este tema. Y con los datos también, al momento en que recolectamos datos, también los estamos analizando. Y vamos a tener que hacernos algunas preguntas pertinentes. Primero, ¿qué características históricas, sociales, culturales, naturales o experimentales tiene la fuente de información? ¿Sí? Tenemos que pensar que, por ejemplo, si vamos a un barrio, tenemos que conocer la situación histórica, social, cultural del lugar donde trabajo, en este caso el barrio donde realizo las encuestas. Yo no puedo pretender ir a trabajar a un barrio al azar de la ciudad de Salta y pensar que por supuesto, un barrio no es igual a otro, cambia muchísimo, no es lo mismo trabajar en una zona desfavorecida de la ciudad que en trabajar en la zona centro, por darles un ejemplo. Sabemos que es totalmente distinto. Entonces, tengo que conocer esta situación histórica, social y cultural del lugar donde voy a realizar mi trabajo. Tengo que preguntarme también qué condiciones históricas, sociales, culturales, psicológicas o de experimentación y qué características morales e intereses personales tiene mi informante. Esto es clave, sí, cuando trabajamos de forma cualitativa con una entrevista, lo pensamos, pero es tan relevante para lo cualitativo como para lo cuantitativo. Tenemos que pensar que toda persona tiene sus intereses y sus condiciones y su contexto. Por ejemplo, alguien puede querer ocultar información sobre una situación desfavorable. Esto es algo que también lo tenemos que considerar. Tenemos que pensar que estamos trabajando con personas y esas personas no siempre nos van a brindar la información de la forma más transparente que como querríamos, ¿sí? No siempre es fácil y las personas pueden mentirnos o pueden decirnos la verdad, ¿sí? Todo va a depender de sus intereses y de sus condiciones particulares, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de las situaciones desfavorables, mucha gente, si estamos realizando supongamos que estamos con estas encuestas en hogares, muchas personas no van a querer informar ciertas situaciones desfavorables por el simple hecho de que no quieren tener ninguna repercusión o sí, ninguna repercusión al respecto. Y eso es algo que lo tenemos que considerar. Tenemos que plantearnos con estos datos cuál es su valor como fuente de información, ¿sí? Tenemos que pensar que, por ejemplo, estamos haciendo encuestas. Hacemos 50 encuestas y de estas 5 no nos responden. Y tenemos que pensar cuál es el valor de estas 5 personas que no quisieron respondernos en comparación con estas otras 45 que sí nos respondieron, ¿sí? Cada fuente de información tiene su valor, ¿sí? Por supuesto, vamos a sacar mucho más valor de las personas que sí nos respondieron, de las que no, por supuesto, pero también tenemos que pensar por qué no nos respondieron, qué implicó que alguien no quiera abrirnos la puerta, por ejemplo, ¿sí? Y también cómo lo ponderamos, porque esto es algo que también que puede suceder. Nos planteamos hacer 50 encuestas, por ejemplo, y nos damos con que de esas 50 encuestas
30 no nos quieren responder. Una gran mayoría no nos quiere responder. ¿Por qué? Nos tenemos que plantear entonces, ¿por qué se da esa situación? ¿Qué puedo yo inferir al respecto? Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son mis condiciones históricas, sociales, culturales o naturales? ¿Cuáles son mis características morales e intelectuales como investigador? ¿Y cuáles son mis intereses? Esta pregunta de autorreflexión es importante también porque, por ejemplo, algunas personas van a responder de forma distinta si estamos representando a una institución o no, ¿sí? Es algo que estoy seguro que ustedes lo deben conocer en su día a día. No es lo mismo llevar un uniforme, la interacción que a veces se puede tener llevando un uniforme o estando vestido de forma civil, ¿sí? Sabemos que las personas van a responder de formas distintas según también cómo nos veamos nosotros. Y también tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras condiciones, cuáles son nuestras características y nuestros intereses, porque por más objetivos que nos planteemos ser, sí llegan a influir en nuestra investigación. Tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es mi interés? Quiero realizar esta investigación para este fin. Entonces, por ejemplo, eh, vayamos al caso, ¿no? De queremos realizar estas encuestas. Bueno, yo quizás voy y hago estas encuestas con mucho interés porque me sirven para mi propio trabajo de investigación. Ahora, si le pido a un amigo que me ayude a hacer encuestas, y quizás para mi amigo no es tan importante cuán completas están o no las encuestas, o que realmente haga todas preguntas, todo esto influye también en nuestra recolección de datos. Y también tenemos que pensar, ¿sí?, cómo y en qué medida el dato depende de la fuente informativa o de las condiciones de experimentación. Por ejemplo, si realizo encuestas, no es lo mismo preguntar a un jefe de familia que a un abuelo, ¿sí? Alguien nos va a querer informar mucho más y alguien va a desconocer, ¿sí? Un abuelo, un hijo, no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que estos datos van a depender de quién es la fuente informativa. Si hablamos con alguien que sabe, alguien que está a cargo, vamos a tener un dato mucho más preciso que alguien que no conoce por el motivo que sea, ¿sí? Entonces, este dato va a depender de cuál es la fuente de información también. Otra pregunta va a ser, ¿cómo y en qué medida depende de mi óptica personal? ¿Sí? Por ejemplo, estábamos planteando, ¿sí?, estos conceptos, y es importante plantear, por ejemplo, cómo es mi definición de violencia urbana, ya que eso va a incidir en lo que yo mida o no como tal. Por eso es tan importante definir conceptos y definir tanto conceptos como variables. Porque si yo no lo hago, entonces quizás mi definición de violencia urbana es mucho más amplia y mucho más suelta que la de otra persona, entonces quizás no nos estamos entendiendo. Y al momento en que yo vaya a recolectar datos, en que yo vaya a registrar algo, quizás lo registre o no como dato pertinente, lo incluya o no dentro de una variable. Entonces, todo esto es importante que yo lo defina con anterioridad, ¿sí? O nos puede pasar inclusive, ¿no? Que eh, voy a hacer este trabajo, ¿sí? Y lo que yo pienso personalmente como un acto de violencia, puede ser que la persona con la que estoy hablando no lo considere como tal. Entonces, esto es algo que también yo tengo que incluir en mi investigación y tengo que detallarlo. Tengo que saber que a veces no manejamos los mismos conceptos con las personas
Entonces, si yo a esta persona le pregunto sobre algún suceso, me va a dar una visión que quizás sea muy distinta a la visión que yo tenga o que tenga otra persona, ¿sí? Bien. Y ya terminando, otra pregunta pertinente va a ser, ¿para qué y cómo podré emplear ese dato que estoy recolectando? ¿Sí? Y esto va a ser, por ejemplo, en el caso que estamos trabajando, si este dato me sirve para probar mi hipótesis de correlación. Yo quiero relacionar estos factores con los casos registrados de violencia, entonces tengo que buscar datos que me ayuden a probar esta hipótesis, ¿sí? Entonces, pensar en tipos de delitos, por ejemplo, como mencionaban, sí me sirve, ¿sí? Pero por ahí pensar en un dato, por ejemplo, eh, un dato que puede ser interesante como la constitución de una familia o la escolaridad, ¿sí? Yo tengo que pensar en qué medida ese dato me va a servir o no. Puede ser un dato que me ayude a explicar, pero que implique ampliar mucho más mi investigación de lo que yo estoy planteando realizar. Entonces también tengo que pensar en esto de delimitar qué datos van a ser pertinentes y cuáles no. Convengamos que las explicaciones suelen ser multicausales, pero al mismo tiempo que tenemos que pensar que una explicación suele ser multicausal, tampoco está en nuestras posibilidades y en nuestro alcance contemplar absolutamente todos los factores que puedan explicar algo. Entonces, yo tengo que plantear de antemano qué puedo abordar y qué no puedo abordar. ¿Sí? Bien. Y también qué valor probatorio va a tener ese dato. Si va a ser absoluto, relativo, total, parcial, mínimo. Tengo que preguntarme, ¿no? ¿Qué valor probatorio tiene el dato que yo voy a recolectar? ¿Sí? Como les decía, ¿no? Debo conocer cuáles son los límites de esta hipótesis de correlación que yo estoy planteando, ¿sí? La correlación no implica que sea una relación causal. Yo puedo intentar relacionar estos dos aspectos que estoy viendo, los casos de violencia registrados y los factores de riesgo. Los estoy intentando relacionar, estas variables. Estoy tratando de correlacionar y ver cómo se comportan cada una, si tienen alguna relación o no, pero tampoco puedo pretender que explicar absolutamente que una sea la causa de la otra, ¿sí? Entonces, yo sé que estos datos, sí, son probatorios a lo que yo quiero hacer, pero tampoco son absolutos, ¿sí? Y también yo estoy trabajando probablemente no puedo trabajar quizás con absolutamente toda la población de un barrio, estoy trabajando con una muestra. Entonces también tengo que pensar que estoy trabajando con una muestra representativa. No estoy registrando tampoco absolutamente todas las variables posibles que puedan tener para intentar explicar algo. Entonces, también todo esto tengo que contemplarlo y tengo que dejarlo claro en mi proyecto de investigación. Bien. Y ya cerrando, la última etapa, la etapa de interpretación de datos y conclusiones, ¿sí? Implica plantear si estos datos son suficientes, ¿sí? Y cómo yo voy a relacionar y vincular la recolección de datos con su interpretación, ¿sí? Estas son las dos preguntas que yo tengo que pensar en mi proyecto. ¿Es suficiente la muestra que trabajo? ¿Es suficiente la cantidad de personas con las que estoy trabajando? ¿Y cómo lo voy a analizar? ¿Sí? Siempre se vincula la recolección de datos y su interpretación. Bien, espero les haya servido este ejemplo para que vayan viendo cómo lo van a poder aplicar en su proyecto, ¿sí?
Hasta aquí, si tienen alguna duda, alguna consulta. Me dicen también si tienen alguna duda, si les sirvió trabajar con este ejemplo, ¿sí? Sí, buenas tardes, profesora. Sí, lo encuentro Sí. bastante útil a la clase. Lo que sí ahora entiendo que una investigación, digamos, no puede ser 100% precisa, pero bueno, ahí yo tengo que hacer todas las aclaraciones, ¿no es cierto? Que usted dice, pueden ser tanto de datos como subjetivamente, digamos. O sea, tengo un pequeño margen de error, digamos así, algo lo que yo Ujú. entiendo. Sí, es así. No podemos, ninguna investigación va a ser absoluta, ninguna investigación realmente podemos contemplar todo. Y esto también es importante aclarar, ¿no? Nuestros límites en nuestra investigación. Ustedes también piénsenlo al momento de plantear una tesis. No voy a lograr explicar todo y voy a tener que sí o sí hacer un recorte de la realidad. Entonces, mientras mejor sea mi recorte, mientras más preciso lo haga, mientras mejor yo explique todo lo que voy a hacer en este recorte, ¿sí? Mejor va a ser mi trabajo de investigación y también más llevadero se me va a hacer. Porque si empezamos con grandes preguntas, todos querríamos poder responder esas grandes preguntas, ¿no? Pero yo tengo que empezar desde aquello que realmente puedo hacer. Y siempre pensando que eh, no voy a abarcar todas las variables posibles, no voy a abarcar todas las explicaciones posibles, no voy a poder recolectar todos los datos que puedan existir tampoco. Bien, bueno, ya saben, tienen esta clase para volver, para usarla, úsenla de referencia, ¿sí? Tanto cuando presenten un proyecto de investigación para este módulo, como para cuando tengan que realizar una tesis, ¿sí? Vuelvan a esto para realizar todo ese trabajo de hilado fino, ¿sí? Que igual lo vamos a ver un poco más, quizás con otros ejemplos en la próxima clase. Datos gubernamentales. Bueno, datos gubernamentales, como me preguntan ahí, sería hablar, por ejemplo, de datos que puede tener el gobierno como la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Entonces, eh, tratar de hacer un cruzamiento de datos, ¿sí? Para darles un ejemplo con la encuesta permanente de hogares o lo que tenga, ya sea que estoy hablando de provincia o departamento o municipio que tenga registros, ¿sí? Yo puedo en una investigación trabajar con datos que no necesariamente sean míos, que yo recoja, ¿sí? Entonces, inclusive siempre es bueno usar estos datos que recogen entidades ya sea gubernamentales o algunas instituciones no gubernamentales también, y trabajar con esos datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de eh, casos de violencia registrados, también estoy hablando de datos que yo no registré, sino que se registró en alguna institución, en alguna otra dependencia, ya sea de eh, nación, de provincia, ¿sí? O a nivel más local.
pero estoy tratando de cruzar los datos que yo pueda tener con datos que sean externos. Eso es lo que me refería cuando hablaba de datos gubernamentales. Sería todos estos datos que no dependen de mí, sino que están registrados por otros organismos o instituciones. Bien, si no hay ninguna otra duda, terminamos entonces la clase. Bien, perfecto. Nos encontramos entonces el próximo miércoles para la otra clase. Listo, profesora. Hasta luego.